Capítulo 1. Una vez yo estaba a punto de morir. Kate Purdue. Durante los últimos años, Kate Purdue ha estado viajando con el pianista Roger Williams como baterista en su banda. Kate, nacido en Albuquerque, Nueva México, estudió música en el Conservatorio de Nueva Inglaterra bajo la experta enseñanza del timpanista de la Orquesta Sinfónica de Boston. Actualmente vive en los alrededores de Los Ángeles. Yo acababa de terminar una temporada completa como baterista de la Orquesta Sinfónica de Mobile, estado de Alabama. En el otoño de 1968 me mudé a un departamento en Hollywood Boulevard, en Hollywood, California. Sin embargo, antes de firmar el contrato que finalmente me convertiría en baterista de la banda de Roger Williams, decidí hacerme extraer algunas verrugas. Abrí las páginas amarillas y elegí el primer dermatólogo que figuraba en la lista, el Dr. Samuel Ayres. Su consultorio estaba en Wilshire Boulevard, al otro lado del parque. Las verrugas parecían ser de las más simples y yo no esperaba que hubiera ninguna complicación. Mientras estaba en el consultorio, circunstancialmente le mencioné al médico un bulto que tenía en la parte interna de mi brazo derecho, entre la muñeca y el codo, que recientemente se había enrojecido e inflamado. El doctor Ayres lo examinó y dijo: «Esto tiene que salir». Entonces hizo una profunda incisión en esa zona del brazo y tomó una extensa muestra de tejido. Me explicó que se trataba de una precaución que se acostumbraba a tomar para el caso de que el bulto fuera maligno. Yo debería volver en una semana después de que ellos hubieran estudiado la biopsia. Cuando volví, el médico me llevó hacia su consultorio y me pidió que me sentara. «Señor Purdue, parece que tenemos un problema». Envié la muestra de tejido a los 3 mejores patólogos del sur de California. Sus informes muestran que todas las células son malignas. «¡Wow!», exclamé. «¿Qué pasa ahora?». «Le recomiendo que se opere de inmediato y quisiera derivarlo al Dr. Lewis Gies, un excelente cirujano de la Universidad del Sur de California y del Hospital St. Vincent. Él podrá darle su opinión como experto en cuanto a cómo debemos proceder». Era difícil de entender. Yo siempre me había visto a mí mismo como un joven soltero, sin preocupaciones, viajando por toda la nación, tocando en distintas bandas y orquestas, y ahora parecía que todo esto podría cambiar o terminar. El Dr. Weiss dijo que mi enfermedad era un cáncer negro, la más grave variedad de la enfermedad que se extiende a través de los nódulos de la linfa. Tenía esperanzas de que lo maligno se limitara al brazo, pero me dijo que podría haberse extendido ya por el cuerpo, especialmente hacia el pecho y el cuello. Era necesaria una cirugía inmediata. «¿Hay alguna posibilidad de que se atrofie mi brazo cuando usted corte los músculos?», pregunté. Un baterista profesional que no puede hacer pleno uso de su brazo es como un pájaro con una sola ala. «Bueno», dijo el Dr. Weiss, «usaremos un nuevo método en el que no se cortan los músculos, solo cortamos la piel. Apartamos los músculos y cortamos los nódulos de la linfa. No creo que tenga por qué preocuparse en cuanto a perder el uso del brazo». De alguna manera me di cuenta de que el médico no era demasiado optimista con respecto a mi caso. Antes de dejar el consultorio le pregunté por el tema 2 veces más y finalmente me confesó que, aunque podrían salvar mi brazo, temía que el cáncer ya se hubiera extendido en mi cuerpo. Me daba un 70% de posibilidades de sobrevivir, si la enfermedad no se había extendido demasiado. Acepté someterme inmediatamente a la operación, pero para que el hospital me admitiera debía hacer un depósito de $300. Yo no tenía ese dinero, así que llamé a mi madre, que vivía aún en Albuquerque, y se lo pedí. Al principio ella pensó que bromeaba cuando le hablé del cáncer. Después comprendió que yo no le bromearía con algo así. «Iré a California», me dijo. «No, mamá», protesté, «no es necesario que vengas. Sería demasiado duro para ti. Simplemente quédate donde estás y envíame el dinero». El dinero llegó, pero una semana antes de que yo me enterara, mi madre llegó también. Yo no tenía televisión en mi departamento. Dado que me pasaba 6 horas diarias practicando con la batería, no me quedaba mucho tiempo para mirar la televisión. No sabía cuánto tiempo estaría en el hospital y no quería que mi mamá se quedara encerrada sola en mi departamento, así que fui a un hotel que quedaba en esa misma calle y pedí un cuarto tranquilo con televisor. Mamá no es muy fanática de la televisión, pero yo sabía que le gustaba ver los partidos de básquetbol. Eso le ayudaría a pasar las horas mientras yo estuviera en el hospital. Más tarde, mamá me confesó que le había desilusionado el hecho de que yo no la hubiese dejado quedarse en mi departamento, pero finalmente pudimos ver que todo había sido obra de Dios.
El domingo, antes de que yo me internara, mamá se levantó como a las 7 de la mañana y cruzó la calle para desayunar en un restaurante. El restaurante estaba cerrado, así que volvió a su cuarto y encendió la televisión. Aún antes de que aparecieran las imágenes, escuchó las palabras «Operación de cáncer». Esto la sobresaltó y hasta le dio un poco de miedo. Ya había escuchado bastante sobre cáncer en los últimos días como para verlo también en la televisión. Pero después lo pensó mejor. «Me pregunto qué será eso», pensó, y volvió a encender el aparato. Entonces vio a Katherine Kuhlman entrevistando a una niñita que había sido sanada de leucemia. Mamá se quedó escuchando intrigada. Cuando estaba a punto de anotar la dirección de Katherine Kuhlman en Pittsburgh para escribirle y pedirle que orara por mí, el locutor dijo: «Para aquellos de ustedes que estén mirando este programa desde Los Ángeles, Katherine Kuhlman estará en el auditorio SRIN esta tarde». Esta tarde llevé a mamá a dar una vuelta en el auto. «¿Alguna vez oíste hablar de Katherine Kuhlman?», me preguntó. «No». «¿Quién es?». «Bueno, creo que es una de las que sanan con la fe», respondió. Luego comprendí que Katherine Kuhlman no es de las que sanan con la fe. En realidad, ella odia que usen esa expresión y enfatiza siempre que no tiene ningún poder para sanar por sí misma. Pero las palabras de mi madre dispararon una reacción negativa en mi mente. Mis padres habían sido bautistas durante muchos años y después comenzamos a asistir a una iglesia presbiteriana. En lo que a mí concernía, cualquier cosa que sonara a sanidad divina era una copia de Elmer Gantry, fraudes para mentes ignorantes y sanadores radiales que gritaban a través del micrófono. En realidad yo estaba muy desencantado con todo el tema de la religión. Parecía que todos tenían una serie de reglas negativas y trataban de legislar el cristianismo. Yo no quería tener nada que ver con eso y estaba muy orgulloso de considerarme un agnóstico intelectual. Si había un Dios, era tarea suya revelarse a mí. Yo no iba a salir a buscarlo. Sin embargo, mientras mamá y yo hablábamos sobre Katherine Kuhlman, algo comenzó a crecer dentro de mí, como una pequeña mata de césped que se asoma a través del negro asfalto de un estacionamiento. Reconocí una esperanza, un destello de esperanza. Quizá, solo quizá, hubiera algo cierto en todo esto. Quizá yo pudiera ser sanado. Katherine Kuhlman estará en el auditorio SRIN esta tarde, dijo mamá. ¿Quieres ir a verla? Seguro, ¿por qué no?, dije. Después de todo, no tengo nada que perder. Llegamos al auditorio como a las 3 de la tarde. Cuando entramos al estacionamiento, el empleado nos dijo: «Aceptaré su dinero y lo dejaré estacionar, pero no podrá entrar». Me señaló la entrada del auditorio. ¿Ve toda esa gente? El culto comenzó hace más de una hora y algunos de ellos han estado aquí esperando desde la madrugada y todavía no han podido entrar. Bueno, ya que hemos venido hasta aquí, podríamos hacer un último intento, dije. Pagamos y estacionamos el auto. Fuimos hacia la entrada y comenzamos a abrirnos paso a empujones entre la masa de gente. «No servirá de nada», nos dijo un hombre. «Acabo de intentar abrir la puerta, pero está cerrada con llave. Cuando el auditorio se llena, cierran las puertas con llave desde adentro. La única manera en que puedan conseguir un lugar es que alguien se retire antes, entonces dejan entrar a las personas de una en una». Le agradecimos sus palabras, pero seguimos abriéndonos paso con dificultad hasta que llegamos a la puerta. Tomé el picaporte y la puerta se abrió. Mamá y yo nos escurrimos rápidamente hacia adentro y la puerta se cerró tras nosotros. Escuché el sonido de la cerradura que se trababa. En ese momento no se me ocurrió pensar que esa puerta abierta era el segundo milagro del día. El primero había sido que mi madre encendiera la televisión esa mañana. Cruzamos el hall y nos quedamos en uno de los túneles que llevaba al interior del inmenso auditorio. Aunque el lugar estaba atestado de gente, casi 8.000 personas, todo parecía cubierto de un rumor reverente. Un ujier se nos acercó y nos susurró: «Si esperan un minuto, les conseguiré un par de asientos juntos». Asentí y él se fue, casi andando en puntas de pie como para no quebrar la atmósfera de adoración que había en el lugar. Ahora, mirando atrás, veo que este fue el tercer milagro. Porque aunque hubiera algún asiento libre en este estadio lleno de gente, no podía haber dos juntos. Pero pocos minutos después, mi madre y yo estábamos sentados, uno junto al otro, en dos lugares ubicados en la mitad del sector izquierdo, debajo de la planta alta del auditorio. ¡Perfecto! Todo el auditorio estaba cubierto de paz, pero mientras yo me sentaba tratando de no hacer ruido, escuchando el final del mensaje de Katherine Kuhlman, también sentí tensión. Era la misma tensión que había sentido en esas tardes calurosas de verano del Medio Oeste,
cuando se aproxima una tormenta eléctrica, la sensación de que el aire está distinto, la impresión de que las moléculas danzan en la atmósfera en un movimiento frenético que explotará repentinamente con tremendo poder. Kathryn Kuhlman estaba caminando de un lado a otro de la plataforma. No gritaba ni gesticulaba, como yo esperaba que hiciera. Ni siquiera predicaba, estaba hablando, decía, no quiero que nadie suba a la plataforma hasta que haya sido sanado. Qué extraordinario, pensé. Me la había imaginado golpeando a las personas en la frente, vibrando y sacudiéndose, gritando órdenes al Señor para que sanara a algún pobre desgraciado. No era así, pero algunas personas comenzaron a pasar adelante, testificando que habían sido sanados mientras estaban escuchando el mensaje en sus asientos. Muchos caían al piso cuando Kathryn Kuhlman oraba por ellos. Di por descontado que habían sido contratados para eso. Seguramente nadie que estuviera en su sano juicio caería de espaldas al piso de esta manera, pero de improviso, en medio de todo eso, me sucedió algo que yo siempre había alardeado que jamás me ocurriría. Perdí el control. No soy una persona emocional. Soy muy cínico, escéptico, pero también estaba muy desesperado. El cinismo y el escepticismo no se llevan bien con la desesperación. Empecé a llorar. Sucedió algo más. Descubrí que no podía mover los brazos ni las piernas. Aún más sorprendente era que no me molestaba estar sentado allí paralizado. En realidad era una sensación completamente maravillosa. Mamá me dijo después que Kathryn Kuhlman había dicho que alguien había sido sanado de cáncer, pero yo no lo oí. En realidad no oí casi nada durante ese tiempo. Cuando esa maravillosa sensación pasó, una nueva sensación, una profunda convicción la reemplazó, la completa seguridad de que ya no tenía cáncer. Yo no le había dicho ni una palabra a mi madre, pero ella sabía que algo me había pasado. Se volvió hacia mí y me susurró, ¿quieres ir a la plataforma? Yo no quería ir, pero antes de que me diera cuenta estaba de pie y mi madre a mi lado. Un ujier se acercó a nosotros. ¿Ha sido usted sanado?, me preguntó. Mi madre le respondió con plena seguridad en su voz. Sí, ha sido sanado de cáncer. No había ninguna indicación externa de que yo hubiera sido sanado, solo una sensación interna. El tipo de cáncer que yo sufría no causaba dolores, al menos no en la primera etapa en la que yo estaba. Dado que no había ningún dolor que debiera desaparecer, yo no podía probar realmente que había sido sanado, pero tenía una profunda sensación interna de plenitud. El ujier me miró y repitió la pregunta, ¿has sido sanado? Me di cuenta de que me tambaleaba al caminar y que mi voz era temblorosa. Sí, creo que sí, logré decir. Ya sobre el escenario, Kathryn Kuhlman se aproximó a mí. ¡Oh, qué maravilloso!, dijo, y extendió la mano para orar. Lo próximo que supe fue que estaba de espaldas en el suelo, mirando hacia arriba, al techo del auditorio. Tenía las manos por encima de la cabeza. Vi que estaban torcidas, dobladas, como anuladas. Lo primero que pensé fue, oh Dios, estoy paralizado. Cambió el cáncer por alguna horrible forma de parálisis. Entonces sentí un cosquilleo como de electricidad por toda la parte superior del cuerpo y pensé que estaba sufriendo un ataque al corazón. Pero era una sensación agradable y al final dejé de preocuparme y me quedé allí, totalmente en paz. Finalmente alguien me ayudó a ponerme en pie. Mamá y yo nos abrimos paso hasta que nuestros asientos y luego salimos del auditorio. Varios minutos después de salir del edificio pude comenzar a abrir las manos y mover los brazos sin dificultad. Mientras íbamos en el auto, camino a mi departamento, mi madre señaló que yo parecía mucho más joven. Le dije que me sentía feliz, como si fuera nuevamente un niño. Era casi como haber nacido de nuevo. ¿Aún quieres operarte?, preguntó. Por supuesto, dije, pero en mi interior sabía que ya no era necesario. Ya no. Ingresé al hospital el jueves. La operación estaba programada para el día siguiente a las 7:30. Me prepararon para la operación, me pintaron con tinta roja, me pusieron glucosa en el brazo izquierdo y me dieron anestesia. Lo siguiente que escuché fue que una enfermera me decía, ya está en su cuarto. Mi madre estaba allí, papá también, había venido desde Albuquerque. Miré mi brazo y lo vi vendado y acomodado en un cabestrillo. Me pregunté una vez más si estaría paralizado. Varios días después el médico volvió para quitar el cabestrillo y sacar los puntos. Bien, tenemos buenas noticias, dijo. La biopsia fue totalmente negativa. No encontramos ningún tipo de tejido maligno. Esto no me sorprendió en absoluto, pero necesitaba preguntarle. Creí que la primera biopsia había mostrado que todo el tejido era maligno. El médico se encogió de hombros. Así fue, pero cuando usted entró aquí todo estaba bien. No creo que vaya a tener ningún problema. Las células malignas se habían vuelto benignas.
el mal se había convertido en bien. Era una manifestación exterior de algo que había ocurrido en una parte mucho más profunda de mi vida. Yo decía que creería si me lo demostraban, y me lo habían demostrado con toda seguridad. Hay todavía muchas cosas que no comprendo de Dios, pero lo reconozco como Dios, un Dios de amor y poder. Hace poco leí en la Biblia la historia de un hombre ciego que fue tocado por Jesús y recobró la vista. Luego, cuando los religiosos de su época le preguntaron quién era Jesús, él respondió, con lo que yo creo que es una de las afirmaciones más profundas de los evangelios. Dijo simplemente, ¿quién es él? No lo sé, pero de una cosa estoy seguro, yo era ciego y ahora veo, aunque si no vengan a pedirme respuestas teológicas, no las tengo. Lo único que sé es que un día tenía el tipo de cáncer que lo mata a uno en cuestión de días y al día siguiente estaba sano. Una vez yo estaba a punto de morir, ahora vivo, de eso estoy seguro.